trabajamos ejercicios con el arequipe. Uf, delicioso. Hoy vamos a ver los sonidos, en este caso los sonidos de la ciudad. Vamos a empezar a ver los sonidos de la ciudad. Para ver los sonidos de la ciudad, entonces vamos a mirar acá. Sí, de ahí empezó uno de esos y yo sabía brincar. Listo, ahora sí. Vamos a mirar los sonidos de la ciudad y traje dos amiguitos especiales. Dos amiguitos que nos van a ayudar en este cuento. Bien, entonces vamos a mirar quiénes son. Voy a compartirles ahora sí la pantalla para que lo podamos ver. Listo. Y acá tenemos dos amiguitos especiales. ¿Quiénes son estos amiguitos? Miremos aquí. ¿Quiénes son? ¿Sí lo logramos ver? Pato y Pocoyo, que nos van a ayudar a contar cuento, en este caso, de los sonidos de la ciudad. ¿Listo? Entonces voy a silenciarlos un segundito. Los voy a silenciar. ¿Cómo vamos a...? Así, de esta manera. ¿Listo? Voy a tener los silenciaditos. Y el niño que yo, en este caso, que yo le active el micrófono o que yo llame, ese niño me va a adivinar el sonido de lo que estamos escuchando. ¿Bien? Ahorita en el jueguito que vamos a hacer. Entonces vamos a poner mucha atención a nuestro cuento, porque en nuestro cuento están los sonidos. ¿Bien? Entonces estamos en los sonidos de la ciudad con Pato y Pocoyo. Y nuestra historia empieza con nuestro amigo Pocoyo. Resulta que Pocoyo vivía en una granja, a las afueras de la ciudad, y recibió una llamada de su amigo Pato. Su amigo Pato le dijo que si lo acompañaba a ver el despegue de un cohete y también de un globo aerostático. Fue así como Pocoyo, muy emocionado, empezó a caminar y salió de su casa y empezó a caminar y empezó a escuchar varios sonidos. El primer sonido en escuchar Pocoyo fue el de un tractor. Vamos a escuchar el sonido de un tractor. Listo, regálame un segundo que acá ingresó otro niño. Ok, González y Durán. Bien, el sonido de un tractor. Pocoyo siguió por su camino para ver a su amigo Pato, ya que él vivía en la ciudad. Cuando Pocoyo llegó a la ciudad, lo primero en ver fue la playa. Al llegar y ver la playa, vio que en el mar había un barco. Y cuando iba pasando, escuchó el sonido del barco. ¿Cómo suena ese barco? Luego, Pocoyo siguió su camino y al seguir por el muelle que quedaba junto al mar, empezó a escuchar un sonido diferente, un sonido debajo del agua. ¿Qué sería? Vamos a escucharlo. Era el sonido de un submarino. ¿Y cómo sonaba el submarino? Escuchémoslo. Bien, fue así como Pocoyo siguió en su camino y llegó al centro de la ciudad. Al llegar al centro de la ciudad, empezó a escuchar muchos otros sonidos, que en este caso, empezó a escuchar primero el sonido de un avión. Luego escuchó el sonido de una bicicleta.
Después, el de un auto pasando. Luego, escuchó el sonido de una moto. También, el de un camión que pasaba pitando fuertemente. Pocoyo siguió en su camino, pero escuchaba a lo lejos algo más. ¿Qué era lo que estaba escuchando Pocoyo? El sonido de un helicóptero. Y el sonido de un tren. Pocoyo siguió hasta que llegó a donde su amigo Pato. Pato estaba muy aburrido porque estaba esperando a Pocoyo. Y Pocoyo estaba muy cansado de tanto caminar, porque él no sabía que era tan lejos y que no había ningún bus para que llegara donde Pato. Fue así como Pocoyo le hizo un reclamo a Pato y le dijo, ¿por qué vives tan lejos, Pato? ¿Por qué vives tan lejos? Fue en ese momento cuando apareció el bus. El cual subiría a Pocoyo y a Pato para ir al parque. Cuando llegaron al parque, Pato le dio unos lentes oscuros a Pocoyo para que pudieran ver el despegue del avión, del cohete, perdón, el despegue del cohete y del globo aerostático. Fue así como empezaron a escuchar el primer despegue, que fue del globo aerostático. Escuchémoslo. Luego, el cohete. De esta manera, Pato y Pocoyo empezaron a escuchar varios sonidos en la ciudad. Ahora es nuestro turno. Vamos a descubrir los sonidos que hay en la ciudad. ¿Cómo va a ser el juego? Yo voy a habilitarle, en este caso, el sonido. Le voy a habilitar el sonido a, digamos, primero vamos con las niñas y el niño. Niña y niño, ¿listo? Vamos a intercalarlo así. Y van a escuchar el sonido y ustedes tienen que adivinar cuál es el sonido que están escuchando. Ejemplo, va a colocar el primer sonido. Ay, se me fue para otro lado. ¿Listo? Va a colocarlo. Algunos ya saben cuál es. ¿Listo? Vamos con Isabela Patiño. Entonces, Isabela, activa tu micrófono, Isabela, vamos. Activa tu micrófono, Isabela. ¿Listo? Ahí, eso, muy bien, Isabela. Isabela, ¿cuál era el que estábamos escuchando? ¿Sí lo escuchaste, Isabela? La moto. La moto, miremos a ver si es la moto. Muy bien, Isabela, excelente, qué buen oído. Era la moto, gracias, Isabela. Era la moto la que escuchamos. Vamos a seguir. Vamos a ir con, vamos a ver acá, un niño, con Steven. ¿Listo? ¿Habilita tu micrófono? Ah, está loco este, ya. Ahora vamos a escuchar el siguiente sonido. ¿Cuál será? ¡Un camión! ¿Un camión? Vamos a ver si es el camión. Sí, muy bien. Era el sonido de un camión. Excelente, sí. Muy bien. Qué buen oído tienes. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a ver. ¿Quién más por aquí? Vamos con Amanda. Amanda, activa tu micrófono. No. Listo, Amanda. Escucha
el siguiente sonido. ¿Cuál, Amanda? De un helicóptero. El helicóptero, miremos a ver si es el helicóptero. No, dice Pocoyo, inténtalo otra vez. Vamos, ¿cuál crees que es? ¿Cuál crees que es? Otra vez, otra vez. Dale, Amanda, otra vez, otro El más. tractor, entonces. El tractor, miremos, a ver, escuchemos. No, no es el tractor, Amanda. Escúchalo otra vez, escúchalo nuevamente. ¿Cuál? Barco. El barco. No, inténtalo nuevamente. Esto es un poquito difícil, Amanda. Es difícil. Te voy a dar una pista. ¿Sí? ¿Quieres una pista? Sí, señor. Listo, te voy a dar una pista. Este sonido se escuchó en el cuento en el momento en que Pato y Pocoyo fueron al parque. Estaban en el parque y escucharon este sonido. ¿Cuál sería? Ah, el bus. ¿El bus? Miremos, ¿es el bus? No, 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 no. ¿El camión? El Recuerda. camión. Miremos a ver. Recuerda cuáles estaban en el parque. ¿Cuáles están en el parque? ¿Escucharon cuando estaban en el parque? El globo. Vamos a mirar ese globo. Sí, ese globo. Muy bien, Amanda. El globo. Porque Ese que suena así. cuando están en un parque se escucha así. Exacto, muy bien, Amanda. ¿Qué pasó? Muy bien, ¿listo? Vamos a seguir. Vamos con. Vamos a mirar aquí. Vamos con Nicolás. Dile a la profe. Hola, profe. Hola, Nicolás. Vamos a escuchar el sonido, a ver. ¿Cuál crees que es, Nicolás? Un camión. ¿El tractor? El tractor, miremos a ver. Sí, muy bien. Era el tractor. Muy bien, Nicolás. Excelente. Era el tractor. Muy bien. Era el tractor. Vamos a seguir a ver cuál más encontramos acá. ¿Qué otro sonido? Vamos con. A ver, miremos por acá. Vamos con Salomé. Activa tu micrófono, Salomé. Eso. ¿Listo, Salomé? Sí, señor. Vamos a escuchar el sonido, a ver cuál es. Ah, espérame, que se fue para otro lado. Listo. ¿Cuál es, Salomé? Subimos otro poquito, para que lo escuches otra vez. ¿Cuál es? ¿Cuál crees que es, Salomé? ¿Sí lo escuchaste bien? La moto. La moto, miremos a ver si es la moto. La moto. No, no es la moto, Salomé. No es la moto. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál crees que es? Hay otro. Dale. Piensa en otro. ¿Lo pongo otra vez? Para que lo escuches. ¿Sí? Ya me lo pongo otra vez. Listo. Escúchalo. ¿Cuál crees que es? La cosa amarilla.
La cosa amarilla, ¿cómo se llama la cosa amarilla? La que está encima de la moto. La que está encima de la moto, el que está encima de la moto es el avión. ¿No? Vamos, Salomé, piénsalo, piénsalo. A ver, te voy a dar una pista, Salomé. ¿Sí? A ver, este sonido tiene un número 7 marcado en él. ¿Qué número? El 7. ¿Sí sabes cuál es el número 7? ¿Ya lo han visto? Sí, señor. Listo. Entonces, mira, ¿cuál de esos tiene un número 7 marcado en él? ¿Cuál crees? Te lo voy a colocar una última vez para ver, para que lo escuches. ¿Cuál, Salomé? ¿Ya lo adivinaste? ¿Ya lo viste? ¿Cuál era? Tiene un número 7 en él. ¿Cuál será? El tren. ¿El tren? No, no es el tren, dice Pocoyo. Vamos, inténtalo una vez más, una vez más. Vamos, ¿cuál? Inténtalo. Inténtalo. Vamos. El motocarro. ¿El motocarro? ¿El, ¿el motocarro o el carro? ¿El carro? ¿Sí? ¿Sí, Salomé? ¿El carro? ¿Escogemos el carro? Vamos a escoger el carro a ver qué fue el que dijo. Y sí, era el carro, Salomé. El carro, muy bien. Y el carro tenía el número 7 en él. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, Salomé. Vamos a seguir. Vamos con Jefferson. O Jeffer, perdón. Jeffer Umbarrila. ¿Listo? Hola, profe. Ah, Jeffer. Vamos a escuchar. ¿Cuál está sonando, Jeffer? Lo voy a colocar una vez más. Que lo escuches. ¿Cuál está sonando? El avión. El avión, miremos a ver si es el avión. ¡No! No es el avión. Inténtalo nuevamente, dice Pocoyo. Vamos. ¿Cuál crees que está sonando? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El cohete. El cohete, miremos a ver si es el cohete. ¡Bien! Sí, es el cohete. Muy bien, Jeffer. Excelente. Era el cohete, el sonido del cohete. Muy bien. Vamos a seguir y vamos con... A ver. ¿Quiénes nos faltan? Isabela Jiménez. Vamos, Isabela. Activa tu micrófono, Isabela. ¿Listo, Isabela? Vamos a escuchar. Sí, ¿Listo? ¿Cuál es ese? Escúchalo nuevamente. La bicicleta. la bicicleta. Muy bien, inconfundible, ¿cierto? Muy bien, Isabela. Era la bicicleta. Muy bien, excelente trabajo. Muy bien. Vamos aquí con...
Vamos con de los niños hay uno. Andrés Felipe Moreno. Activa tu micrófono. Muy bien, Andrés Felipe. Vamos a escuchar a Andrés Felipe. ¿Cuál es este? El avión. El avión. Vamos a ver si es el avión. Y sí, muy bien. Es el avión. Muy bien, Andrés. Era el avión. Muy bien. Excelente. Vamos a seguir. Vamos a ver con quién más vamos. Vamos con Valerie. Pero creo que no está ahí, sí. Valerie. No, no está. Bien. Entonces vamos con... vamos con... Vamos a ver acá. Se me perdió. Vamos a ver. ¿Qué nos falta? Lo mando ya. Ian, Andrés. Con... ¿Dónde estamos? Bien. Vamos con Eric. ¿Listo, Eric? A ver, ¿dónde estás? Espera, porque... Ah, ok, aquí. Este. ¿Tablito este o este? Listo. Listo, Eric. Hola, Eric. Hola, profe. Listo. Vamos a escuchar a ver qué sonido es. ¿Qué sonido es este? El barco. ¿El barco? Vamos a ver si es el barco. Muy bien, excelente. Era el barco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Iremos acá. Aquí. Sí, sí, listo. Vamos a seguir. Aquí. Profe, es que llegué un poquito tarde. Sí, ya te tomé la asistencia, tranquilo. ¿Listo? Cada vez que van entrando, yo voy tomando la asistencia. Muy bien. Vamos con, falta aquí Sara. Vamos con Sara primero. Valerie creo que se salió, sí. Bueno, profe, el sonido. Listo. Vamos a escuchar a ver cuál es. ¿Cuál es? Pues yo creo que es el tren. ¿El tren? Sí, profe. Vamos a ver si es el tren. Listo. Vamos a ver el tren, si es el tren. El tren. Iremos. No, no es el tren. ¿Cuál más será? ¿Cuál otro? Vamos a mirar. ¿Cuál otro? ¿Cuál crees que es? ¿Me pones el sonido otra vez? Listo, ya te lo coloco. Escúchalo. El autobús. El autobús, miremos a ver si es el autobús. Sí, muy bien, era el autobús. El autobús, muy bien. Excelente trabajo. Bien, vamos con Nicole. Vamos con Nicole. Listo, activa tu micrófono. Eso. Toca que le coloques el nombre cuando ingresa, porque ahí tienes el de tu hermana, Nicole. ¿Listo? Entonces, ahí tienes el de tu hermana de Yelaska. ¿Listo? Ok, Nicole, vamos a escuchar. A ver, ¿cuál es este sonido? El helicóptero. El helicóptero, miremos a ver si es el helicóptero. Muy bien, excelente. Era el helicóptero. El helicóptero, muy bien.
El helicóptero. Gracias, profe. Bueno, Nicole, vamos con Ian. Vamos, Ian. Vamos a escuchar, Ian. A ver, ¿cuál? El submarino. ¿Submarino? Muy bien, sí, era el submarino. Excelente, Ian. Muy bien. ¿Quién nos hizo falta? Miremos a ver quién faltó por pasar. Ay, faltó Andrés Soto, sí. Vamos a mirar con Andrés. Vamos a mirar otro sonido con Andrés. A ver. ¿Cuál está sonando, Andrés? La moto. La moto, miremos a ver si es la moto. Sí, muy bien, era la moto. Excelente. Excelente. Por acá ya rayaron la pantalla. Muy bien. ¿Listo? Y creo que nos falta Valerie porque se haya salido. Entonces vamos a darle. Regálame un segundo que acá. Listo. Ya. Vamos con Valerie. Vamos con Valerie. Listo, Andrés. Gracias, Andrés. Y vamos con Valerie. Listo, Valerie. A ver qué sonido es este. ¿Qué sonido es, Valerie? ¡Es el tren! ¿Es el tren? Miremos a ver si es el tren. No, no es el tren, Valerie. No es el tren. Escúchalo. ¡Profe, es el camión! ¿El camión? Miremos a ver si es el camión. Sí, muy bien. Era el camión. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. ¿Alguien faltó? No, ninguno, ¿cierto? Todos participamos. La idea de estos juegos, que son auditivos, es que ellos le desarrollan al niño una discriminación auditiva mucho más propia. Digamos, en la parte del cuento, ellos tienen que poner mucha atención y concentración. Entonces, ahí ustedes van a desarrollar bastante lo que es, primero, lo que es la parte de lectura, ¿cierto? Porque es comprensión lectora prácticamente. Aunque no estén leyendo, están escuchándolo en la parte fonética. Entonces, todo lo que escuchan, eso va apropiándolos a su parte de concentración. Entonces, digamos, cuando ellos tengan, ejemplo, digamos en segundo o en tercero, una comprensión lectora o algo así, ellos les va a mejorar bastante lo que es este tipo de cuentos o de sonidos. Bien, les va a mejorar bastante lo que es la discriminación auditiva y lo que es la parte de comprensión lectora. Les voy a dejar el cuento, les voy a pasar el cuento para que ustedes puedan seguir jugando en la casa con ellos, para que puedan seguir repasando. Estas son 3 clases que vamos a hacer prácticamente sonidos. Entonces empezamos con los sonidos de la ciudad, seguimos con los sonidos de la naturaleza, que ya en los sonidos de la naturaleza vemos otros diferentes, y seguimos con los sonidos de, en este caso, se me olvidó el último, era de la casa, sonidos de la casa. Bien, entonces la próxima semana nos vemos a la misma hora, mismo canal, para ver otro cuento bien divertido y jugar nuevamente a los sonidos. ¿Listo? Espero que les haya gustado estos cuentos y yo se los envío a través de la profe, ¿listo? Y a través del video que grabamos hoy de la clase. Bueno, chicos, no es más. Nos vemos hasta la próxima clase. Y que estén muy bien. Chao. Chao, profesor. Chao a todos. Chao. Chao, profe. Adiós.